Eh, a título personal, desde mi lugar, entiendo que estamos viviendo momentos sensibles en lo que respecta a la cuestión de los derechos humanos, a toda la discusión que, que implica la situación que atravesaron, que atravesamos durante la dictadura, los desaparecidos, la represión, y que en gran parte de esto tiene que ver con este tiempo político, con este momento. Eh, la visita de legisladores nacionales de la Libertad Avanza a Astiz y otros represores en la cárcel, el, la posibilidad de reformular la situación de prisión de estas personas que fueron condenadas por la justicia. Y además a todo esto, entre otras tantas cosas, en los últimos días, fundamentalmente el sábado pasado, eh, lo que pasó con Susana Beatriz Montoya, una mujer de 74 años asesinada en su casa en Córdoba, hija de madre de un militante de hijos, de la agrupación Hijos, y esposa de un policía desaparecido, ejecutado, que la misma policía cordobesa reconoció que fue ejecutado. Marca un momento político muy especial. Estamos en contacto con Ana María Cariaga, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlética, ex directora del Instituto Espacio para la Memoria. Su madre, Esther Balestrino de Cariaga, fue una de las 12 víctimas del operativo conocido como secuestro del Grupo de la Santa Cruz, que contó con la participación del genocida Alfredo Astiz, quien se infiltró en este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima. Ana María Cariaga, buenas noches. Farag Chabral la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Eh, ¿Cuál es la lectura que tiene de este momento que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es un momento de un gran retroceso en donde hay un intento de desandar las políticas públicas que en materia de memoria, verdad y justicia se pudieron lograr durante muchos años, en lo que podemos nombrar como un contrapunto entre intentos sostenidos de impunidad y lo que en la Argentina, con la tríada Memoria, Verdad y Justicia, tuvo en este último significante, en la justicia, el estatuto de lo no negociable. Es decir, hubo algo que fue una búsqueda insoslayable de justicia por parte del movimiento de derechos humanos, de las madres, las abuelas y otros actores sociales, en donde efectivamente se logró lo que, a mi juicio, no se logró en ningún otro país, por ejemplo, de América Latina, en donde hubo dictaduras más o menos contemporáneas, y sin embargo, en materia de justicia, fue algo inédito. Como fue inédita la respuesta de resistencia que tuvieron las madres, ¿no? Porque las madres, frente a esta pérdida de algo tan preciado como es un hijo, una hija, salieron al ruedo y inventaron en acto un modo de resistencia, ¿no? Dar vueltas en la Plaza de Mayo interpelando al poder y por eso posibilitaron también que en la Argentina los derechos humanos tengan un nombre que es Memoria, Verdad y Justicia. Yo digo que fundaron un pacto civilizatorio, ¿no? Un contrato social, un consenso social respecto de cuáles son los límites, y creo que hay algo de esto que es lo que intenta ser arrasado, porque bueno, esto que vos nombrabas recién, de ir a visitar a represores que han sido, cuyos crímenes han sido investigados, fueron sancionados y condenados. Se nombra Astiz porque efectivamente es el más conocido y además porque Astiz se infiltró en el movimiento de las madres y fue uno de los responsables del secuestro del Grupo de la Santa Cruz. Y también porque Astiz en su momento fue tristemente célebre por decir que era la persona más preparada, mejor preparada para matar a un periodista, y también porque en los juicios entraba
provocando a los familiares y al público que estábamos ahí con un libro que decía volver a matar. Entonces hay algo de esto efectivamente respecto a lo cual la sociedad ha dicho nunca más, ha expresado de distintas maneras, por ejemplo con la movilización en su momento contra el 2x1, y bueno, es esto lo que de alguna manera se intenta destruir, ¿no? Ese pacto civilizatorio del nunca más, que no es lo único, porque en este momento está la ofensiva que hay en materia de acceso a derechos, que hay otros pactos civilizatorios, como el de la educación, que también en esa materia Argentina es de avanzada, que también se intentan destruir, ¿no? Así que me parece que podemos pensarlo en esos términos, como una gran ofensiva en contra de políticas públicas de memoria, que por ejemplo también hay un proceso de intento de desmantelamiento de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, con el despido de los trabajadores y las trabajadoras que vienen justamente sosteniendo esos lugares con esas políticas públicas. Y también, bueno, ahora algo que claramente pone de relieve hacia dónde quieren volver de algún modo, que es esta ley que para que se involucre nuevamente a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, y que no es casualidad que lo llamen como operaciones contra el terrorismo, ¿no? Ujú. ¿Qué dispara en una persona que lucha por los derechos humanos, por experiencia propia, por lo vivido, digo, y por una convencimiento político, ideológico, encontrarse con una situación como la que pasó o cobró difusión durante el fin de semana y que hoy ya las primeras pericias marcan que fue asesinada Susana Beatriz Montoya? Esta leyenda de que dejaron, esa amenaza que dejaron pintada en la casa de los vamos a matar a todos, impacta, ¿cómo lo recibe un militante por los derechos humanos a una amenaza de este tipo? Bueno, yo creo que es un hecho gravísimo, creo que este tipo de hechos marcan claramente un antes y un después, porque vivimos en una época en la Argentina y en otros países también, en donde hay sostenidos discursos de odio sin velo que efectivamente empujan a lo peor. Y además en este caso, bueno, esta familia había luchado mucho y había ido obteniendo justicia en el marco del movimiento de derechos humanos y de los reclamos históricos, pero también en particular como el marido de Marta había sido desaparecido y asesinado justamente siendo un militante, pero además integrando las fuerzas de la policía, haciendo inteligencia. Yo creo que había un ensañamiento particular y hubo toda la recuperación, por ejemplo, del legajo, la reivindicación del lugar que había ocupado esta persona. Creo que con esta familia y con todas las amenazas que hubo antes y que siguen habiendo, que siguieron habiendo después, había, digamos, por un lado un ensañamiento particular y por otro lado me parece que es un mensaje a la sociedad respecto de lo que son capaces de hacer y lo que están dispuestos a hacer. Yo creo que este tipo de hechos marcan efectivamente la gravedad de la situación, que no tienen límite, que están dispuestos a cualquier cosa, que en su momento lo denunciábamos cuando iban a la Plaza de Mayo y quemaban bolsas mortuorias con representando a figuras del campo de los derechos humanos o de la política, o cuando por ejemplo hacían lo mismo poniendo fotos en los baúles de los Ford Falcon. Bueno, que ese empuje a lo peor, a reivindicar los peores métodos de la dictadura, justamente implica luego el intento de naturalizarlos con estas consecuencias. Yo creo que el asesinato de Marta requiere de la más profunda y seria investigación y la sanción de los responsables de este crimen, porque justamente a lo que se apunta con distintos intentos y distintas situaciones es a la banalización del mal, a la naturalización de
prácticas que en otro momento hubieran sido impensadas, como por ejemplo que miembros de la Armada, egresados del año 78, que hay denuncias de quienes fueron secuestrados y estuvieron en ese centro clandestino de detención, de que eran los que llamados verdes, es decir, que hacían la guardia, vuelvan a la ESMA y canten el himno de la Armada en la plaza de armas del lugar. Entonces, todo este tipo de situaciones fueron creando las condiciones para llegar a un crimen de semejante naturaleza, y me parece que la posición tiene que ser de exigencia absoluta de que se investigue y se sancione a los responsables de este crimen. Fernando Alvareda, que es hijo de Susana Beatriz Montoya, una de las declaraciones que hizo con anterioridad y ahora que lo volvió a reflotar, dijo haber ya desde un principio haber recibido, desde que asumió el nuevo gobierno, amenazas contra su vida. De manera particular, como militante por los derechos humanos, usted, Ana María, ¿recibió también amenazas en alguna oportunidad o gente cercana a usted en este marco? No, sabes que ahí se me cortó un poco, no te escuché bien. Recordaba que Fernando Las Alvareda, amenazas al hijo. exactamente, si también usted como militante de los derechos humanos, digo, o gente cercana a usted, en este último tiempo empezaron a recibir algún tipo de amenaza. Esto es algo que se está generalizando entre los militantes por los derechos humanos. No, pero bueno, en el caso yo me dije mal el nombre, ahí recién vos lo corregiste. Sí, dijo Susana. Marta y Susana Beatriz, sí. Sí, efectivamente hubo un antecedente que podemos ubicar claramente ahí, como fue el ataque a esta chica de hijos, que en su momento no se había dado a conocer el nombre, después se dio a conocer. Me parece que yo en particular no lo he recibido, pero creo que en general quienes hemos sufrido en forma directa la represión, quienes hemos atravesado estas situaciones traumáticas, y creo que un poco la sociedad en su conjunto debería sentirse amenazada frente a esto, porque los delitos de lesa humanidad, justamente lesa humanidad, quiere decir que lesionan a la familia humana, ofenden la condición humana. Por lo tanto, quiere decir que no involucran solamente a las familias directamente afectadas, sino al conjunto de la sociedad. Y por eso me parece fundamental que sea la sociedad la que efectivamente ubique un límite acá, porque es la sociedad la que es amenazada cuando se empiezan a legitimar prácticas terroristas, porque es el terror ejercido desde el Estado o por grupos paramilitares, ¿no? Cuando se empiezan a legitimar vía la represión o vía leyes que le dan todo el poder al presidente o vía leyes que intentan volver a ubicar la hipótesis del conflicto del enemigo interno, etcétera, etcétera, me parece que efectivamente hay una amenaza no solamente para las familias llamadas de afectadas, sino para el conjunto de la sociedad. Me parece que tenemos que estar alerta. Yo digo que de alguna manera se está volviendo a la etapa tanto de la denuncia en el plano internacional como del testimonio. Ana María, agradecemos muchísimo el testimonio, haber compartido su opinión, la lectura de este momento con nosotros acá en Punto de Referencia. Muchas gracias a ustedes. Ana María Cariaga, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Club Atlético, exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria. Su madre, Esther Valestino Cariaga, fue una de las 12 víctimas del operativo conocido como secuestro del Grupo de la Santa Cruz, que contó con la participación del genocida Alfredo Ostiz, quien se infiltró en ese colectivo fingiendo ser hermano de una víctima.